Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:06, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias, donde profundizamos en los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy en una semana bastante noticiosa, dicho sea de paso, hoy fue Consejo de Gobierno, hoy es aniversario de un montón de cosas, hoy cumpliría años Gustavo Cerati, se cumple un año de la muerte de Robin Williams, se cumplió un año ayer de la situación en Ferguson, del asesinato de un muchacho negro a manos de la policía en los Estados Unidos, que develó después durante 12 meses una serie de divulgaciones de videos que tienen que ver con violencia policial racial. Pero bueno, aquí está nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Y también, por cierto, una agenda noticiosa cargada de informaciones fiscales que vienen principalmente desde el gobierno y que ha sido la tónica en las últimas semanas. Sí, de hecho, bueno, hoy tocaremos el tema en algún momento también. Pero bueno, entre las informaciones más importantes del día, hoy hacíamos una nota, hacía nuestra compañera Febe Cruz, sobre unas declaraciones del presidente Solís de que le parecía muy oportuno el llamado que hacía la Iglesia Católica a la reforma fiscal. Sí. Que tuvo reacciones muy fuertes en redes sociales, esas palabras del presidente exigiéndole casi un Estado laico y que tenía que ver la Iglesia Católica con estos temas. Lo cierto es que aunque muchos prefiramos un Estado laico, por ejemplo en la década de los 40, en el siglo pasado, fue fundamental la participación de la Iglesia Católica en un montón de consecuciones sociales. Y tampoco hay que ignorarlo. En este momento la Iglesia Católica, si bien el catolicismo ha perdido terreno en el país, en este momento cerca de un 60% de la población dicen ser católicos, se disminuye más la cantidad de gente que en este momento practica el catolicismo. Igual, sea como sea, es un grupo que tiene cierto poder en algunos sectores de la población, eso sí no se tiene que obviar, aunque en este caso el criterio de la Iglesia Católica no es vinculante para nada con criterios políticos. No, por supuesto, lo que pasa es que sí tiene una enorme influencia, ¿verdad? Tal vez nosotros en el Valle Central perdamos de vista claro, la influencia que tienen la Iglesia y particularmente los sacerdotes de los pueblos, que a veces osan, y a mí sí me parece una osadía, pero bueno, osan a hablar de temas políticos en sus homilías. Pero bueno, tiene una muy fuerte influencia, así es que bueno. Pero bueno, vamos al tema de fondo de una vez, porque hoy tenemos dos temas en Matices. De 2 a 3 de la tarde estará con nosotros doña Olga Marta Sánchez, ella es la ministra de Planificación y Política Económica, que está preparando el trabajo de la administración Solís Rivera sobre empleo público. Y ella nos podrá acompañar hasta las 3 de la tarde, y a partir de las 3 de la tarde estará con nosotros don Fernando Rodríguez, el viceministro de Hacienda, hablando sobre los proyectos que se presentaron ayer que tienen que ver con impuestos. Uno que llama muchísimo la atención, que es el del impuesto al valor agregado, que tiene que ver también con una devolución que está planteando de entrada el Ministerio de Hacienda a las familias en extrema pobreza de los cobros que se hagan, de la recaudación que se haga sobre el impuesto al valor agregado. Pero bueno, entremos en materia de una vez. Doña Olga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Giselle, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en Matices. Muchas gracias. Y a doña Olga Marta la acompaña Jeff Rodríguez, él es asesor del Ministerio de Planificación. Jeff, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Giselle. Muchas gracias por la invitación igualmente. Muchas gracias a los dos por venir. Yo la critiqué fuertemente la semana pasada. Así es. Muy fuertemente, y le agradezco que esté aquí. Porque dije, y me sigue pareciendo, pero estamos aquí para ver los matices de esa idea, que lo que ustedes plantearon la semana pasada en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno era el anuncio de un anuncio. O sea, era anunciar que iban a anunciar otra cosa después, y que me parecía que lo que se proyectó, o lo que se nos entregó como supongo que era una presentación original de PowerPoint, carecía de
plazos concretos de los cuales hablar. Así es que cuéntenos en qué están en temas de empleo público. Sí, mire, quizá lo primero que se pretendió en esa conferencia de prensa, aunque ya lo habíamos hecho con algunos medios, era posicionar realmente de qué se habla cuando estamos hablando de empleo público. Porque lo que se ha divulgado, se ha comentado, es apenas uno de los contenidos, uno de los aspectos que tiene el empleo público. En realidad, cuando hablamos de empleo público no estamos hablando más de cómo se organiza y se gestiona el trabajo de quienes son funcionarios de las instituciones públicas, pero con un objetivo particular, y es que el Estado cumpla con su responsabilidad. Y esa responsabilidad está claramente establecida, digamos, en el artículo 50 de la Constitución Política, que dice que el Estado debe garantizar el bienestar de todas las personas, ¿verdad?, que habitan y que forman parte de los habitantes del país, y hacerlo con eficiencia y eficacia. Entonces, en realidad el empleo público es cómo se gestiona a la gente que trabaja en el Estado para que hagamos bien, con oportunidad, con calidad, la prestación de bienes y servicios que la ciudadanía requiere para el desarrollo. Entonces, si nos ubicamos adecuadamente, yo creo que la discusión puede canalizarse por una orientación mucho más acercada o cercana a lo que verdaderamente es la esencia del empleo público. Entonces, esa era una de las primeras cosas que queríamos posicionar. Y entonces eso nos lleva precisamente a analizar cómo se ha organizado el Estado costarricense, que particularmente después de la fundación de la Segunda República en el año 49, y de eso estamos hablando ya de 70 años aproximadamente, o sea, nacen un conjunto de instituciones que es lo que forman la arquitectura actual del Estado costarricense. Claro, de hecho en algún momento el Estado necesitaba que la gente se viera tentada a trabajar en la administración pública, ¿verdad? Y por eso es que los funcionarios públicos en algún momento de nuestro sistema de desarrollo tuvieron más beneficios para hacer, digamos, para jalar también a la gente a trabajar en la función pública, pero resulta que el empleo público es un desorden. Y yo no encuentro otra palabra, hay 14 regímenes. Hay 14 regímenes, exactamente, porque cuando ubiquémonos en la segunda mitad del siglo pasado, en América Latina, una de las características que tenían los estados latinoamericanos eran que eran muy atrasados en términos de sus funciones. Tal vez Costa Rica no tanto, pero sí igualmente los cambios que se hicieron después de la Guerra Civil del 48 requerían de un Estado que tuviera mucho mayor diversidad en su quehacer y mayor cobertura, y sobre todo generar una serie de condiciones para el desarrollo. Entonces, uno de los principios básicos que recorre esas primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX es que tiene que ser un Estado, o sea, donde el sistema de mérito sea el que registra y capta a las personas para que ingresen. Viera que no es casual, y por dicha hoy tenemos un poquito más de tiempo para hablar, que por ejemplo esto coincide con el surgimiento en la Universidad de Costa Rica de la Escuela de Administración Pública. O sea, los estados requerían personas profesionales que se incorporaran a la función. Ahora, el servicio civil inicialmente estaba pensado para cubrir a todo el Estado, sin embargo no fue así. Y en la práctica hay un pequeño grupo de instituciones, cerca de 40, que están dentro de lo que se conoce como el régimen de servicio civil, y la gran mayoría, eso que usted ve ahí en ese diagrama, que son, imagínense, cerca de 200, un poquito menos de 200, fueron generando sus propios regímenes. Entonces, no hay una uniformidad. Lo que encontramos 7 décadas después es que no hay una uniformidad en términos de ciertos criterios básicos, o sea, que articulen y le den pues una estructura común a todo lo que son los regímenes de empleo público. Y eso es lo que hoy encontramos. Entonces, cuando nosotros hablamos también de instituciones que están dentro del marco del empleo público, estamos hablando de cosas muy diversas. Estamos hablando de instituciones como los ministerios, instituciones como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todo lo que es el grupo de instituciones descentralizadas, empresas públicas no financieras, empresas públicas financieras, es decir, los bancos. Estamos hablando de una enorme variedad donde cada una, o sea, fue generando sus propias formas de captar las personas que ingresaban, de cómo generar sistemas de ascenso, de calificación, de
de disciplina y de remuneraciones también, que es uno de los temas que quizás se han puesto más sobre el tapete del debate. Es que en el momento de déficit fiscal es el tema. Aunque empleo público es mucho más amplio, pero en el momento del déficit fiscal la remuneración es el tema. Randall, yo creo que es el tema remuneraciones y también es el tema calidad. ¿Por qué? Porque si los recursos que tenemos deben ser administrados de la forma más eficiente, tenemos que decir que una forma eficiente es que los servicios y bienes que se prestan sean de calidad. Entonces, yo creo que son los dos temas, no podemos obviar uno en aras del otro, los dos son realmente importantes. Colón que tengamos o millón de colones que tengamos, tenemos que garantizar que las instituciones públicas lo están ejecutando de la manera más eficiente. Y es que hay una cosa importante, yo creo también en esto. Las sociedades modernas requieren un Estado que cada vez brinde más y mejores servicios. O sea, si nosotros queremos propiciar el desarrollo, por ejemplo, del país, requerimos infraestructura, requerimos crédito de instituciones públicas, requerimos asistencia técnica, en fin, requerimos servicios de salud, una serie de cosas. Entonces, para mí me parece que fragmentar el debate nada más en un elemento es hasta cierto punto limitante. Yo siento que hay que posicionar los dos temas. O sea, cuánto se remunera, sin duda, al trabajador público, pero cómo esa remuneración también está en función de un ejercicio de la calidad de su tarea. ¿Isabel? Pero aquí hay un elemento también que ha sido fuerte de críticas a nivel de empleo público y es la diferencia que hay entre una institución y otra con el pago de salarios. Absolutamente. Entre una institución, un puesto con las mismas características, con el mismo nivel de preparación, incluso con los mismos años laborales, tiene diferencias increíbles en la cantidad de ingresos. ¿Por dónde empezar en este caso? Así es, efectivamente. Y fíjese que cuando hacemos esa comparación, las remuneraciones mayores no están en aquellas instituciones que dependen directamente del Poder Ejecutivo en el marco del servicio civil. Estamos encontrando esas diferencias fundamentalmente en las instituciones, aun cuando se financien con recursos públicos, pero que bien o pertenecen al ámbito de las entidades autónomas, del sistema bancario, o bien de instituciones que están asociadas al Poder Legislativo y al Poder Judicial. En estos dos casos, del Poder Judicial y el Poder Legislativo, y por eso es un problema nacional, o sea, no solamente del Poder Ejecutivo, es que son poderes que tienen su nivel de autonomía y decisión. Entonces, yo creo que lo que ustedes están señalando es cierto, es una evidencia que implica la complejidad de la solución que hay que buscar y que va más allá incluso de una ley cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, la que tiene su régimen de autonomía. Uh-huh. También los ámbitos de autonomía que dan las leyes orgánicas a muchas de esas instituciones públicas que nacieron, digamos, con autonomía administrativa y financiera. O sea, el tema es complejo, por eso requiere de un debate nacional y de madurar las decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo, y quizá yo creo que esto es importante plantearlo ya a la altura que va la conversación nuestra. Hemos tomado una decisión que en el corto plazo está orientada a luchar contra las condiciones excesivas, por ejemplo, en las remuneraciones que dependen del Poder Ejecutivo, o bien, digamos que hay un mecanismo legal que lo permite. Por eso, o sea, tres cosas se están trabajando. Una es la denuncia y renegociación de convenciones colectivas. Eso por primera vez se ha hecho, uh-huh. ¿Verdad? Hablamos de eso a fondo. ¿Verdad? Hablamos, bueno, nada más entonces lo dejo mencionado. Por primera vez se hace uh-huh. eso. En situaciones anteriores lo que se ha hecho más bien es aprobar esas convenciones colectivas con condiciones, podríamos decir, muy desiguales con relación a otros ámbitos de las relaciones laborales. Yo diría que posiblemente también respondiendo, o sea, a presiones, o sea, al manejo de ciertas presiones que en un determinado momento político se pueden dar. Lo otro que estamos planteando, y ya hay una
Una iniciativa de ley es ponerle tope a las pensiones de lujo, consideradas pensiones de lujo todas aquellas que superen más o menos los 20 salarios mínimos. Estamos hablando de 6 millones de colones aproximadamente. Y una iniciativa reciente sobre el tope a también, o sea, una carga impositiva sobre salarios de lujo. Entonces son 3 decisiones y 3 acciones que están en manos de la Asamblea Legislativa y que van orientadas directamente a frenar las condiciones excesivas, o sea, que pueden haber en algunos, en la remuneración de algunos trabajadores del sector público. Usted puede incluir a Jeff claro. Rodríguez cuando usted guste, pero dibújeme el mapa nada más para ponerle 3 estrellitas a las 14 regímenes. ¿Cuáles son los que dan mejores salarios o salarios más altos? Los salarios más altos, mire, los que dan los salarios más altos puede ser que el ranking no lo diga en orden, pero están las instituciones autónomas. Ahí va ICE, la banca estatal, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, ¿verdad? El Poder Judicial, la Contraloría General de la República, y bueno, el Poder Legislativo. Ok, esos son los 5 que más. ¿Y hay alguno que ustedes hayan identificado como este es el que paga un montón de plata? Que tiene un régimen muy favorable. Es muy conocido la situación de los bancos, ¿verdad? Y particularmente del Banco Nacional, que exhibió por algún tiempo su presidente o gerente, no sé, el salario más alto del país, que andaba rondando los 17 millones de colones. En este caso, doña Olga, ¿cuál es el margen de acción que tiene principalmente el Ministerio de Planificación en intervenir este tipo de salarios? Bueno, el Ministerio de Planificación no tiene margen para hacerlo. Lo que puede hacer con los poderes, lo que cabe es una negociación, o sea, un acuerdo fundamentalmente al más alto nivel de decisión de este país, porque cada uno de ellos son poderes totalmente autónomos y se digamos, regulan en ese sentido. Con las instituciones públicas, digamos que no pertenecen al gobierno central, lo que caben son directrices para orientar qué hacer. Esto del gobierno en general, no necesariamente del Ministerio de Planificación, donde la práctica dice, y ahí es un ámbito de discusión incluso legal, normativo, que en muchas ocasiones para aspectos particulares las instituciones han levantado su propia ley orgánica para considerar, o sea, para bajar el nivel de la incidencia o de la fuerza que pueda tener un decreto legislativo. El Poder Ejecutivo, digamos, en el sentido estricto, tiene fundamentalmente incidencia en lo que tiene que ver con el régimen que está asociado, digamos, a la estructura del gobierno central. Ahora, quizá, y me imagino que por ahí va la pregunta, yo les decía que en esta diversidad de regímenes no es las instituciones que pertenecen al servicio civil o al gobierno central las que reciben mayores remuneraciones. Incluso hay un dato que podría ser muy, muy claro señalarlo. En el gobierno central trabaja el 48% de los trabajadores del país, del sector público. El otro 52% están en el resto, en esos otros regímenes. Pero cuando comparamos salarios, vemos que en el gobierno central y las instituciones que dependen del presupuesto público en el ámbito de remuneraciones, equivale a un 42%. Entonces, si son 48% de trabajadores y 42% de salarios, eso es un indicador clarísimo de que no es ahí donde se paga lo más. Las máximas remuneraciones, sobre todo pensando que con cargo al presupuesto público, decíamos, está la Asamblea Legislativa también, el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades, y hay ciertas transferencias, por ejemplo, al régimen municipal. Hablemos de las convenciones colectivas. Yo celebré con toda transparencia cuando denunció Recope y Habdeba, que fue 2 días seguidos, 31 de diciembre y 1 de enero, las convenciones colectivas que a mí en lo personal me parecen abusivas de las dos instituciones. Pero lo que me tiene asustado hoy, de hecho
voy a serle muy transparente de que estaba redactando el recurso de amparo antes de bajar a... Sí, lo he escuchado. Sí, ahí, y de hecho ahí estaba redactado. Es que nosotros no sepamos qué están negociando en esas comisiones colectivas. En el caso de Habdeba, que a McKinney se ha negado una y otra vez a decir que han negociado. Nos fuimos al otro lado y le preguntamos al sindicato que hay negociado. Entonces nos dijo, son 38 cosas en las que ya estamos de acuerdo, pero no vamos a renunciar a uno solo de nuestros beneficios. Entonces fuimos a preguntarle a Habdeba que había negociado y no nos dicen. Y el temor que yo tengo en lo personal es que llegue el momento en que salgan a decir, ya la firmamos, aquí está, y resulta que tenga un montón de cosas que por sí no sería novedad que se las hayan entregado porque gobiernos anteriores alguien ha negociado sus comisiones colectivas. Bueno, igual Recope. ¿Quién está al tanto de lo que negocia Recope y Habdeba? Mire, lo que al respecto, lo que le puedo decir, yo desconozco los detalles de esa negociación. Debería conocerlos. No debería conocerlos en su puesto. Digo, sí. Podría conocerlos sí, para ver lo qué que tal. Sí es que no vamos, a ver, como principio no vamos a denunciar una convención pretendiendo quedarnos con lo mismo o dar mayores privilegios. Eso es un absurdo, ¿verdad? Sí. Eso, o sea, yo para eso, su lógica, yo espero que la compartan. Para hacer eso no se denuncia y no se corre, o sea, el riesgo de entrar a una negociación, o sea, donde precisamente el objetivo de la denuncia es eliminar aquellas condiciones que se consideran abusivas. Efectivamente es precisamente por eso. Entonces, yo me imagino, y bueno, espero que las instituciones le den a usted la explicación que corresponde. Ser coadyuvantes, si usted gusta. Lo que sí es que un elemento que se ha hecho paralelo a esto es reforzar la comisión negociadora por parte del gobierno de estas convenciones, incorporándose, a ver si mal no recuerdo, bueno, desde luego al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de la Presidencia y al Servicio Civil como parte de la negociación. Entonces junto con el jerarca respectivo, estas son, digamos, las contrapartes que estarían negociando en este caso con el sindicato. Ok, bueno, casi la podemos firmar como coadyuvante. Y doña Olga se ríe porque sabe que no puede firmar como coadyuvante el amparo. Isel. En este caso, dentro de estos personas que están negociando dentro de estas convenciones, dentro del gobierno, ¿qué participación tienen ahí estando adentro? Ellos tampoco se enteran de lo que se negocian a nivel interno. Mire, yo lo que sé es que ellos forman parte de la comisión. Ahora ya, para que ustedes tengan esa información concreta, yo le diría que comuníquese particularmente con el Ministerio de Trabajo, que es, digamos, el representante del gobierno central que tiene una injerencia directa en esto. Lo que sí le puedo plantear es precisamente por eso lo estoy valorando y señalando como uno de los aspectos medulares en la decisión frontal que tiene el gobierno de la República de reducir los excesos que se pueden estar dando en el ámbito de las condiciones laborales para en el sector público, ¿verdad? Y precisamente por eso es una línea de trabajo en la que se ha estado y en la que se continuará estando la denuncia y la búsqueda de renegociación de las convenciones colectivas para eliminar estas situaciones. Pero hablando ya lo que es un tema tan delicado como es empleo público, doña Olga, ¿no hay alguna comunicación interinstitucional entre los mismos gobiernos para precipitarse a que se llegue a dar alguna situación que podría a la larga seguir perjudicando en ese tema? Lo que hay es una directriz y una decisión de gobierno de que se entre a la renegociación de las convenciones colectivas precisamente buscando eso. Sí. Y ahora los detalles específicos de qué está ocurriendo en el seno de la mesa de negociaciones de Recope, de Habdeba, por lo menos particularmente yo no las conozco. Pero van a denunciar varias, ¿verdad? Sí. BCR está denunciada. BCR ya incluso se negoció. Ok. ¿Y cómo se negoció y se llegó a un acuerdo y básicamente hay que reconocer a cada quien su parte y su voluntad con una decisión del sindicato de reducir incluso algunas condiciones que ya tenían consolidadas en la convención colectiva. Yo no sé si vos te acordás detalle, Jeff, qué cosas había. No recuerdo específicamente los detalles, pero ciertamente el propio sindicato accedió a reducir y eliminar algunos de
las cláusulas que estaban en la convención colectiva, y pues se llegó a un acuerdo muy rápidamente en realidad con la gerencia de la institución. Yo creo que es uno de los ejemplos de que realmente se pueden hacer cosas en esta línea cuando existe voluntad de ambas partes para alcanzar los acuerdos que se requieren. Sí, quizá quisiera agregar que previo a esta buena noticia que ocurrió con el Banco de Costa Rica, era 1 o 2 semanas atrás, el Consejo de Gobierno había tomado una decisión, o sea, de generar una directriz a todas las instituciones de la banca nacionalizada, la banca nacional estatal, para que separaran se pusiera freno a los incentivos acordados, para que las personas que negociaban situaciones laborales no entraran en conflicto de intereses. En fin, me imagino que ustedes lo cubrieron en su momento, era una directriz del Consejo de Gobierno bastante larga, que se mandó a los bancos, y yo digo que en ese marco fue precisamente que la Junta Directiva en este caso el Banco de Costa Rica, logró una negociación, yo creo que es muy importante, desde luego también con una voluntad de los trabajadores de reconocer cuáles son las circunstancias que estamos viviendo. Ahí ya se negoció también, incluso la prensa lo reportó como una negociación bastante sui generis para lo que se había tenido en su momento, y también, se pone freno a una serie de situaciones que se venían dando en el campo de allá. Sin duda las más duras, y ustedes eso lo saben, es el caso de Recope y Japdeo, pero ahí no se ha quitado el dedo del renglón y se continúa discutiendo. ¿INA? El INA, creo que el INA se va a iniciar recién el proceso. Ok. Sí. Vamos a una pausa para que se tome el café. 2:32, vamos a la pausa, ya regresamos con matices. Estamos con la ministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez, y con Jeff Rodríguez, asesor del Mideplan. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Con 5, estamos en Matices. Hoy hicimos una mezcla de 2 temas, y 2 temas fuertísimos, por cierto, y súper densos. El primero estuvo doña Olga Marta Sánchez con nosotros, la ministra de Planificación, hablando de empleo público, y ahora hablaremos sobre los proyectos que anunció ayer el Ministerio de Hacienda, muy interesantes, por lo menos en grandes en términos amplios. Habrá que conocer el detalle, y para eso está hoy con nosotros 2 invitados. Esta última parte del programa, don Fernando Rodríguez, ex analista de Noticia Monumental, yo siempre lo digo así, que seguramente volverá dentro de 3, sí, exactamente, dentro de un par de años volverá a ser analista nuestro. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Randall, muchas gracias por la invitación. Y don Carlos Vargas, él es director de tributación. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y un saludo a todos los que nos escuchan por este medio. Gracias. Gracias. Si pueden, para orientarnos un poco, vamos a hablar de 2 proyectos, el tema de renta y el tema de IVA, pero empecemos por IVA, para que ustedes aprovechar bastante el tiempo y que ustedes expliquen cómo es esto de que van a devolverle el 40% de la recaudación a la gente en extrema pobreza, don Fernando. Sí, vamos a ver, esto es una idea que anda dando vueltas en la región desde hace unos 6 o 7 años, que se propuso basado en el éxito que tuvo en muchos países de América Latina las transferencias condicionadas. ¿Cuál es la idea? Hay que aceptar una cosa: cualquier ajuste fiscal tiene un impacto en la población de menores recursos. E igualmente los tienen las crisis y probablemente impactos más fuertes. Pero sabiendo de que esa situación se iba a dar, lo que esta propuesta pretende es que entonces enfoquemos la medida de compensación en esas personas que se les va a impactar negativamente. Entonces eso es lo que estamos rescatando nosotros en esta propuesta. Vamos a cobrar impuestos, vamos a generalizar la base, porque la generalización de la base y la reducción de exoneraciones nos permite combatir con más eficiencia la evasión, pero ¿cómo hacemos para compensar el impacto que puede tener esto en las poblaciones de menores recursos? Bueno, devolvámosles a un 40% de esa población, al 40% de la población de menores recursos, el impuesto completo.
Okay. ¿Por qué? Porque ellos no son el foco. Mal, yo dije, volvamos al 40%, no, es al 40%. Al 40% se le devuelve el impuesto completo. Estamos de lo hablando que hayan pagado ellos mismos. Sí, vamos a hacerlo con base en promedios de consumo. ¿Por qué? Para evitar de que hayan ahí abusos, de que yo fui a comprar y llegué a reclamar pagos de cosas que no compré o que le compré al vecino, etcétera. Entonces, la idea es que el promedio de consumo recoja el gasto promedio de la gente y los análisis que hace el INEC son muy completos en ese sentido. Inclusive, vean que el ajuste que se hizo ahora en la canasta del IPC recogen cosas en las compras que uno comúnmente hace esporádicamente, pero que terminan siendo importantes en el consumo de uno. Entonces, con base en ese promedio, inclusive en algún momento la gente puede ser que esté gastando en una cosa y en otro momento no esté gastando, pero nosotros se lo vamos a reconocer. La devolución para el 10% de la población de menores recursos, donde está la gente en pobreza extrema, va a ser un poquito mayor a su promedio de consumo, y ahí más bien estamos tratando de que alguna parte de esa población salga de la condición de pobreza extrema. O sea, aquí la medida política tiene la intención de crear más recursos, que es la solución del problema fiscal, evitar el impacto en la población vulnerable e inclusive tratar de atender problemas de la población en condiciones de pobreza extrema y en pobreza en general. Ok. Don Carlos, antes de darle la palabra a Isel, cuando nosotros pensamos en IVA, simplemente es que en este instante que pagamos impuesto de ventas, hoy comentaba, por cierto, que todavía me acuerdo cuando era 11% el impuesto, que hoy me sentí muy viejo, el impuesto sobre la venta, y lo subieron a 13%, se paga por bienes. El IVA se le agrega servicios. Eso en español significa que cuando nos vamos a cortar el pelo también se pagará impuesto, cuando vamos al taller, bueno, a cualquier servicio. ¿Qué no estará cobrado en el IVA? ¿Qué estará exento del IVA? Bueno, como bien lo planteaba Randall, en este momento se grava en forma general la venta de bienes, y hay una lista en el artículo 1 de la ley de impuesto de ventas que grava algunos servicios, digamos, reparación de vehículos está grabado, el autolavado está grabado, servicios de hotelería están grabados, hay servicios de telecomunicaciones están grabados, hay una serie de servicios, pero en forma taxativa, en forma expresa, que se dice que son los que están grabados. Con la propuesta lo que estamos haciendo es invirtiendo el mecanismo. En general todo estaría grabado, todos los bienes y toda la prestación de servicios, y por excepción se diría qué es lo que va a estar exento. ¿Qué va a estar exento? Bueno, como bien lo planteaba don Fernando, la propuesta en el IVA es bastante novedosa, en el tanto buscamos proteger a ese primer segmento de población, del 40% de la población, devolviéndoles el impuesto. En el caso de la población que se ubica en los niveles medios, decir 5, 6, 7 y 8, lo que se hizo fue, a partir de las encuestas del INEC, determinar cuáles eran los alimentos que más consume este segmento de población, y se estarían exonerando, con el objetivo de resguardar alrededor del 70-80% del consumo de bienes alimenticios de este sector de la población, y tratar de que el efecto de la reducción de las exoneraciones pues no les afecte. Eso significa que van a estar exentos, entre otras cosas, bueno, la leche, el pan, los frijoles, el arroz, la canasta básica, las leguminosas. Es una canasta, digamos, reducida, okay, ¿verdad? Una canasta reducida, acotada a ese segmento de población. Claro, cuando uno exonera estos bienes, se produce lo que se produce en cualquier IVA normal, ¿verdad? En cualquier impuesto de ventas, que hoy se produce también, que le exonera a todos, ¿verdad? Por eso es que es bastante, digamos, como acotada en ese sentido, para procurar beneficiar a ese segmento de la población en mayor medida. Y en cuanto a bienes, ¿cuáles serían los que quedarían exentos? No, esos bienes. Servicios. Bueno, hay una serie de elementos que quedan exentos. Quedan exentos el agua. Ayer don Fernando comentaba, hasta 250 kilovatios hora están exonerándose. El consumo por arriba de eso pues se grabaría. La educación privada se está exonerando. El consumo de agua
agua residencial, hasta 30 metros cúbicos de agua se estaría exonerando. Eso abarca el consumo del 78% de la población. Igual en el caso de electricidad abarca el consumo del 71% de la población. Son exoneraciones que tienen un efecto bastante importante a nivel de sectores medios en cuanto al beneficio que se está dando. En el caso de los servicios de salud, es otra novedad que lleva el proyecto. El servicio de salud, si uno lo ve en el ciclo completo, estaría exonerándose. De hecho, lo que está planteando el proyecto es, se cobra el impuesto y se devuelve la totalidad del impuesto cuando el pago es hecho con un medio electrónico, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Eso es por la elusión que hay en profesionales médicos. Efectivamente, aquí lo que buscamos es herramientas de control para un sector de la economía que para muchas personas se presta para, o se puede prestar para cierto tipo de elusión. Entonces aquí estaríamos reforzando los controles en ese sector y nos permitiría tener un mayor control ¿Eso cómo se devuelve? ¿Cuál es el mecanismo de devolución? Ahí tenemos eventualmente que discutirlo con los bancos. La idea es que opere con el mismo mecanismo del cashback que utilizan los mismos emisores de tarjetas. Okay. Porque lo queremos hacer también con el proyecto de fraude. Hay una norma que nos habilita a devolverle a la gente un punto porcentual del impuesto pagado en ventas. Entonces lo que queremos hacer es lo mismo, les vamos a hacer un cashback tributario, empezando con el de fraude, y cuando ya lleguemos al IVA, si se aprobase tal y como está, pues le haríamos el cashback en salud, pero ya en un 1% del 13 o del 14 o del 15, o sea, una parte, sino todo. La idea, como decía don Carlos, es que tengamos ese mecanismo de control y la retención del impuesto de renta. Ok, yo llego donde el doctor privado me dice son tanta plata, contando de una vez el IVA, le pago con la tarjeta, inmediatamente me devuelve el cashback del impuesto que acabo de pagar. La norma habla del mes siguiente, o sea, la idea es que nosotros, en el caso de salud, usted va y paga, y entonces al medio mes, o sea, a la mitad del mes siguiente, se le devuelve. Digamos, usted paga hoy es 11, usted paga hoy y entonces para el 15 de septiembre ya se tiene la plata depositada. Okay. El usuario. Sí, exactamente, sí. Usted, en ese caso, no queremos cargar la salud, pero el mecanismo lo que nos permite es asegurar que la cadena de control se mantenga. Y además el médico va a tener como cobrador del impuesto que declararlo, y en eso nos va a permitir también recuperar renta. Bueno, pero eso no arregla nada la ilusión, siendo muy negativo. Yo llego donde el médico y el médico me dice, no me págueme en efectivo, le rebajo el 15% y ya. Sí, siempre va a haber un mecanismo. Yo no le estoy dando la maña, perdón, pero en la lógica me dice... Sí. Evidentemente nosotros no podemos obligar a la gente a permanecer a trasladarse la formalidad y salirse de la informalidad. Esto, por eso hemos dicho muchas veces, se pega con lo que está en el proyecto fraude. O sea, estamos tratando de que el proyecto de fraude, el de renta y el del IVA mantengan una coherencia entre los tres. ¿Por qué con el proyecto fraude? Porque en fraude además obligamos a los médicos a tener el datáfono disponible. Y le estamos creando los incentivos a la gente para que vaya trasladándose de pagos en efectivo a pagos en electrónico. ¿Cuáles? Este otro que te decía, la devolución en general del impuesto de ventas de una parte. En algunos países se ha llegado al límite que yo creo que aquí sería genial, pero tendríamos que moderar un poco la medida de prohibir el pago en efectivo en algunas actividades. Sí, es que eso, yo estaba pensando en mí como consumidor. O sea, en realidad, si yo voy a pagar con tarjeta, voy a esperarme un mes para que me devuelvan el 15%, con toda sinceridad preferiría que el médico me diga, le cobro 15 menos y me pagan en efectivo y listo. Bueno, acá, digamos, el proyecto prevé un periodo transitorio mientras se hace los desarrollos tecnológicos para poder operativizar esto. En el tanto, en el ínterin, la salud estaría exonerada completamente. Pero don Carlos, ¿qué incentiva al médico a cobrar en tarjeta? A lo que iba es, el plazo de la devolución dentro de los 15 días del mes siguiente es un máximo.
Nosotros podríamos, por eso hablaba del desarrollo tecnológico, dependiendo de cómo se diseñe. Se podría incluso pensar en una devolución más expedita, ¿verdad? No esperarse hasta el final, sino como operan en las tarjetas de los bancos en este momento. Para el prestatario de servicio, en realidad el incentivo es dejar de manejar efectivo, que es un incentivo, digamos, desde el punto de vista tributario, no tiene, digamos, ningún empuje adicional para el prestatario de servicio, eso es evidente. Lo que se ha venido promoviendo es que los mismos bancos le ofrecen a la gente que tiene ese tipo de actividades varios servicios alrededor de eso. Por ejemplo, me decía un médico, yo le recibo los pagos con tarjeta y entonces desde mi plataforma en internet el banco me permite hacer todos los pagos. Pago mi planilla, pago la caja de mis empleados, pago los servicios del consultorio, pago inclusive el alquiler a través de una transferencia. Esto se tiene que ir acomodando, digamos, a la par con esa promoción del uso de mecanismos de pago en electrónico como un medio de formalización de actividades. Que vaya a haber gente que sigue manteniéndose con el efectivo y en la informalidad, probablemente la va a haber. O sea, eso va a llevar un tiempo porque en Costa Rica la cultura del manejo de efectivo todavía está muy metida en la cabeza de la gente. Pero bueno, nosotros tenemos que ir pensando hacia adelante, ¿verdad? O sea, hacia adelante, si queremos un mecanismo de control que nos permita recuperar la renta en el caso de los médicos y que la gente nos ayude en ese sentido, el incentivo está ahí para el usuario. Uno de los aspectos que se está integrando también es ajustar el periodo de cierre fiscal, del año fiscal al año calendario. En estos momentos, para poner en contexto, el año fiscal va del 1 de octubre al 30 de septiembre. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta que está dentro de la bueno, en realidad ese año fiscal es un resabio de la cultura cafetalera y su impacto en la actividad económica que bueno, moderó la economía y la política de este país durante prácticamente un siglo, desde mediados del siglo XIX o antes hasta mediados del siglo XX. Ya ahora no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, ya no es la cosecha del café el mejor ministro de Hacienda, como se decía en el pasado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que al tener ese año fiscal, los pagos de impuestos de renta, que es un pago importante, sobre todo para algunas empresas, se concentra en un momento del año donde además hay un gran flujo de efectivo, digamos, para las empresas, un gran movimiento efectivo hacia afuera. Se pagan aguinaldos, impuestos municipales, el impuesto a la propiedad de vehículos, y lo que estamos es generando una gran presión de caja sobre las empresas. ¿Sí? Hay negocios que casi que tienen que empezar a hacer reservas de liquidez desde muy antes, cuando el mes de diciembre es un mes de mucha actividad. Muchas partes del mundo se rigen con base en el año calendario y tienen chance de pagar los impuestos en los meses de abril o de marzo. Entonces nosotros lo estamos permitiendo que así sea y trasladamos con eso el pago a mediados del mes de marzo. Así aliviamos como máximo, ¿verdad? Así aliviamos el problema de flujo de caja para las empresas en diciembre y que se trasladaría al mes de marzo. Ya tenemos algunos grandes contribuyentes con ese periodo, los bancos, por ejemplo, lo utilizan, y ahí más bien ordenamos la casa, el año fiscal va a tener más consistencia con la actividad económica a nivel nacional y les aliviamos ese problema de flujo de caja en el mes de diciembre. Nos quedan 7 minutos. 7 minutos para hablar de renta. No quiero dejarlo por fuera, porque es una de las cosas que más nos preguntaron ayer. ¿Cómo se está planteando el tema de renta? Bueno, en general lo que nosotros estamos tratando es de introducir algún grado de globalidad en el tratamiento de las rentas que se está haciendo a nivel de las personas jurídicas y un poquito en personas físicas, sobre todo más que todo con el tratamiento de algunas rentas. Pero el objetivo fundamental del proyecto es tratar de que las personas físicas sean las que soporten más el pago de renta. En países desarrollados, por ejemplo, como los países miembros de OCDE, se recauda hasta un 9% del PIB en rentas personales, en rentas sobre las personas. Y no solo salarios, sino las rentas de personas con actividad lucrativa. En Costa Rica llegamos tal vez con un 1,5. Hay una brecha enorme, o sea, casi una relación de 1 a 6 entre nosotros y países desarrollados,
Y lo que queremos es entonces que nos concentremos ahí. ¿Por qué? Porque ahí estamos reflejando la capacidad adquisitiva de la gente, estamos introduciendo más progresividad en el impuesto. Por eso estamos metiendo las 2 tasas adicionales en salarios, la de 20 y la de 25. Estamos diciéndole a la gente que tiene actividad salarial, o sea, un trabajo asalariado y actividades independientes, que para calcular el impuesto vamos a sumar los 2 ingresos para ver en qué tramo de impuesto le va a tocar estar. Junto con el de fraude también, en eso estaríamos teniendo más acceso a información y a recursos de control, de manera que nosotros podamos ir cerrando esos espacios de ilusión y de evasión para que la gente nos pueda pagar más, pero que provenga sobre todo de esta parte de la renta, ¿verdad? En rentas empresariales lo que queremos también es ordenar el tratamiento de los pequeñitos. Las grandes empresas van a permanecer igual, más bien van a tener el beneficio de que todos sus ingresos se van a tratar, como les digo, como una sola bolsa, y pues, inclusive ahí aplicar sus gastos deducibles correspondientes, etcétera. Pero la idea es enfocarnos en ese segmento que queremos que nos aporte más. ¿Don Carlos? Adicionalmente se graban las rentas del exterior, las rentas pasivas, rendimientos provenientes de títulos, valores invertidos en el exterior, alquileres que tengan personas en el exterior. Un poco lo que, siguiendo la línea que planteaba don Fernando, lo que se busca es darle una mayor progresividad al impuesto, y por eso pues se están grabando también rentas que hasta el día de hoy pues no están grabadas. Las ganancias de capital hoy no están grabadas. Se ven las ventas, por ejemplo, las ganancias que obtiene una persona por las ventas de un terreno, no paga impuestos, salvo que sea esa la actividad de él, ¿verdad? Que ya ahí deja de ser una ganancia de capital plenamente, pero por ese tipo de ventas no se genera ni un solo rendimiento gravable con impuestos sobre la renta. O una empresa que está en marcha, viene un empresario y vende su empresa, vende las acciones y genera una utilidad de cientos de miles de millones de colones, pues no paga impuesto. Eso no paga impuesto porque es una ganancia de capital. Estamos grabando esas manifestaciones de riqueza también que se dan y que con la ley actual pues no están grabadas. Bueno, yo espero que les vaya bien, porque si les va bien a ustedes, les va bien al resto. No me convenció mucho lo de salud, pero eso, un día de estos, un matices entero. Sí, claro, nosotros esto lo estamos haciendo porque, bueno, ayer presentamos el proyecto, pero estamos en la mejor disposición de venir con más tiempo, analizar con más cuidado. Este es un tema en el que evidentemente el tiempo nos alcanzó. Ya no solo el del programa, sino el tiempo de hacer ajustes, y lo que esperamos es que sí, como bueno, se habla de empleo, se habla de impuestos, podamos tener una discusión amplia en un sentido fiscal, digamos, estrictamente hablando, que podamos hablar de todo y que nos podamos poner de acuerdo en todo. Y si es así, esta sociedad va a dar un salto importante. Don Fernando, muchas gracias. Don Carlos, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, Isabel. Buenas tardes. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental, y mañana a las 2 de la tarde. 2, ¿verdad? Sí, mañana es miércoles, sí. 2 de la tarde. A las 12:30. 12:30. Mañana hay cambio de horario. Sí, mañana es un tema de salud. Los esperamos. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices, y durante esta primera parte, hasta las 3 de la tarde, hemos destinado un espacio con la ministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez, y también con el asesor del Ministerio de Planificación, don Jeff Rodríguez, para hablar un tema que en este momento está generando mucho debate a nivel nacional, como lo es el empleo público. Ya doña Olga Marta nos había hablado, y don Jeff también, algunos aspectos importantes en los que se está trabajando en este momento. Particularmente hay un tema que también siempre es muy criticado y que llama mucho la atención, como lo es los salarios de lujos.
cuáles son los parámetros que en este momento se están estableciendo y específicamente lo que a la gente le gusta, para ponerlo en contexto, lo que le gustaría entender es que es un salario de lujo. Sí, mire, se ha considerado, lógicamente siempre hay una decisión que tomar y alguien puede decir que es arbitrario, pero se ha considerado que un salario por arriba de 20 salarios mínimos ya se puede considerar un salario que se distancia mucho, que se colocan en la colita de los muy pocos que reciben eso y que la distancia, digamos, la asimetría ya se hace notable, ¿verdad? Independientemente de que se pueda valorar, y eso es importantísimo, o sea, las remuneraciones están asociadas con las diferencias de trabajo que se hace. Okay. O sea, hay trabajos menos calificados, hay trabajos más calificados y lógicamente la remuneración se diferencia, pero ya una distancia de 20 veces más entre, digamos, la situación de el trabajador que menos gana y el que más gana, ya se considera pues que al interior de una sociedad es una condición privilegiada y que en ese sentido hay una responsabilidad social de quien lo recibe para contribuir, o sea, con el fisco, ¿verdad? Y recordemos que el fisco no es que Hacienda guarda las cosas en la caja única, o sea, para que crezcan intereses, sino que es el recurso que se utiliza para educación, para vivienda, para salud, para seguridad, etc. En el tema de las pensiones, la idea de limitar las pensiones de lujo es para las nuevas pensiones con cargo a sus presupuestos o las existentes. Mire, eso en detalle yo creo que se lo puede, ahora usted comentaba que viene Fernando con más detalles, se lo puede plantear Fernando, pero es básicamente como ocurre con el régimen del magisterio, es una carga impositiva fuerte sobre esas pensiones, que termina haciendo que el ingreso neto sea bastante menor, pero bastante significativamente menor que el nominal. Eso ocurre en el ámbito del magisterio y la propuesta, la iniciativa de ley presentada a la Asamblea Legislativa tiene esa misma lógica que tiene el régimen del ministerio, que se cambió desde ya hace varios años atrás. Es que me preocupa lo constitucional, y, digamos, porque si lo van a aplicar a los que están en este instante, podrían ser derechos adquiridos. Sí, yo particularmente, y confieso, digamos, la limitación de la letra, yo creo que eso con los compañeros de Hacienda son los que tienen la letra menuda de la iniciativa de ley que se planteó. Y ya tienen medidas. Bueno, recortaron durante un mes las pensiones de lujo, pero la Sala Cuarta suspendió la medida. Ya hay negociado entonces una convención colectiva con el BCR, otro con acueductos alcantarillados. Entiendo que se congelaron también una enorme cantidad de plazas en la administración central. Sí. ¿Qué han logrado con eso? Mire, eso es importante que usted lo señale, porque desde que entramos estamos haciendo esfuerzos en esa línea. Tal vez ahora Jeff nos puede ayudar un poquito más incluso con los resultados. Pero fíjese que el 17 de julio estábamos a 2 meses de haber entrado a gobierno, se dio una directriz que todos la conocemos por el número, la 009H, donde se nos señaló, entre otras cosas, que tenían que ver con austeridad en la ejecución presupuestaria, en todo aquello que ha sido debate, ¿verdad? Horas extras, consultorías, en fin, servicios públicos, alquileres, etcétera. La directriz era muy dura, y es que se señaló que el 85% de las plazas que estaban vacantes en ese momento debían ser congeladas, y así fue. Y eso digo que es muy duro para cualquier gobierno, pero sobre todo para un gobierno que está entrando, ¿verdad? Y que requiere de alguna manera estructurar equipos de trabajo, etcétera. Y eso significó un ahorro significativo. En el 17 de noviembre, o sea, unos 3-4 meses después, vuelve a haber otra directriz presidencial donde se establece la obligación de todas las autoridades de estar rindiendo informes mensuales al Ministerio de Hacienda y trimestrales al Ministerio de Planificación para ir a la presidencia después del cumplimiento de metas, por un lado, y por otro lado de la ejecución presupuestaria. Y esto ha hecho que el día de hoy Hacienda tenga prácticamente en tiempo real, digo yo, la posibilidad de decirle a usted cuánto ha ejecutado cada ministerio en los diferentes rubros. El día de ayer, antier, nos mostraba el viceministro de Hacienda, el viceministro de Egresos, que por ejemplo la ejecución hecha al corte
junio, de este año, en prácticamente todos esos rubros de viáticos, transporte interno y externo, horas extra, etcétera, iba alrededor del 17% de ejecución. O sea, si lo multiplicamos por 2, llegaremos al 30 y algo, o sea, muy lejos del 100%, o sea, que se están haciendo ahorros. Pero yo creo que ya tiene datos incluso más concretos que lo que yo le estoy diciendo en forma, digamos, más discursiva. Pues sí, nada más el micrófono. Sí, pues sí, en efecto, hay algunos datos que son los que nos ha dado el Ministerio de Hacienda respecto de lo que se ha ahorrado en esta administración, que se ha hecho un esfuerzo realmente grande, un esfuerzo muy serio por limitar el gasto, ¿no? Que es una de las condiciones también para la reforma tributaria que se viene. Algunos datos, por ejemplo, se rebajaron 176 mil millones de colones en el presupuesto del 2015. Se redujo en más de 20 mil millones el presupuesto por las plazas que no se llenaron en el sector público, ese 85% de plazas congeladas de las que hablaba doña Olga. Se disminuyó 2 mil millones de colones en gastos flexibles, como por ejemplo temas de publicidad, de horas extra, de viajes, consultorías. Y solamente, por ejemplo, el caso de la presidencia, que salió hace unos días, hubo una reducción del 88% en horas extra, de 57% en el uso de celulares discrecionales y de 37% en alimentos y bebidas en comparación con otras administraciones. Esto es, digamos, una parte, algunos datos nada más que demuestran el esfuerzo sostenido que se ha venido haciendo por racionalizar el gasto y generar, digamos, las condiciones para esta otra etapa que se viene ahora, que es la etapa, pues, de discutir con toda seriedad el tema fiscal. Yo siento que ustedes perciben también que han hecho la tarea desde su rango de acción, digamos, y que ahora pueden exigir de alguna forma el resto. Sí, efectivamente hemos hecho la tarea. Por convicción y por condición de que nos toca vivir, pero yo creo que sobre todo por convicción. Le digo algo, por ejemplo, que es el gasto en horas extra. O sea, la reducción ha sido significativa porque también nos encontrábamos situaciones en donde las horas extra prácticamente se repartían por unidades, ¿verdad? Aquí ustedes van a tener tantas horas extra, en fin, sin un asocio, que es el otro tema que quisiera desarrollar, sin un asocio directo a cuál es el tipo de trabajo que se está haciendo, porque sin duda, digamos, en el caso del Ministerio de Planificación, nosotros tenemos una unidad de planificación regional. O sea, nada hacemos sentados en las oficinas. Lógicamente, esta gente se tiene que movilizar por el territorio. Esa es nuestra tarea, andar coordinando, articulando entre las comunidades, los cantones, las regiones, con las instituciones. Entonces, desde luego, mucho de ese trabajo se hace fuera de las horas propiamente laborales, porque es cuando se pueden hacer reuniones y eso requiere horas extra. Pero había una asignación diferente de horas extra que lo hemos podido limitar, no solamente en el caso del ministerio nuestro, sino en general. Igual con gastos de combustible, estamos muy agresivos en lo que tiene que ver con los planes de gestión ambiental, por ejemplo, que no solamente es una mejor condición de vida para en los edificios públicos y en el quehacer de las instituciones, sino también es una reducción de gasto. En fin, hemos hecho efectivamente la tarea. Hemos hecho a conciencia, creo, y con resultados que ya 1 año y 2 meses podemos mostrar, o sea, con cifras y porque pasa por la credibilidad. Yo creo que el otro día me decía una colega de ustedes, bueno, yo le decía algo y me movía la cabeza, justamente hoy hace 8 cuando hacía esta presentación, yo le decía, usted tiene todo el derecho a dudar, ¿verdad? Y a estar descreída, porque, bueno, los golpes que nos hemos llevado los costarricenses han sido muy fuertes en esa materia. Pero creo que tenemos evidencias que presentar y con toda transparencia, además, porque son ciertas. ¿Qué proyecciones tienen de aquí en adelante y qué esperar del presupuesto que se va a presentar en menos de un mes? Bueno, efectivamente, en menos de un mes se presenta, estamos trabajando muy duro. El 1 de septiembre ya el Ministerio de Hacienda tendrá que llevar el presupuesto. Bueno, lo que nosotros hemos hecho este año 2015, un esfuerzo interesante que no se ve, pero que tiene un sentido estratégico, y es volver a juntar el plan con el presupuesto. Este ha sido un trabajo de Hacienda y Mideplan. ¿Y por qué es importante? Porque cuando el presupuesto se construye
solo, sin que se tenga claridad para qué programa, para qué proyecto y cuál es el resultado que se espera de ese proyecto y por tanto requiere de estos recursos, es muy difícil entender cuál es la sustancia verdaderamente lo que realmente están haciendo las instituciones y qué debemos esperar de cada uno de esos colones que se coloca en una institución en X o Y programa. Ese esfuerzo lo estamos haciendo. Fue en el mes de abril, salió una instrucción a todas las instituciones públicas del gobierno central, porque a las otras, digamos, tienen sus propios regímenes y el presupuesto, como ustedes muy bien saben y posiblemente saben sus oyentes, el presupuesto de las instituciones que no pertenecen al gobierno central lo conoce la Contraloría, no lo conoce ni Hacienda ni la Asamblea Legislativa, y ese es un dato importante que también debe estar puesto en el debate, o sea, cuáles son las instituciones que van directamente con sus presupuestos a la Contraloría General de la República. Entonces le decía que en abril dimos las directrices para que hubiera una asociación directa entre planes y programas que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo y por tanto son un compromiso de gestión con los contenidos de los presupuestos. Eso es como el principal elemento que le puedo decir antes de que se presente el presupuesto el 1 de septiembre ante la Asamblea Legislativa, de que ha sido, digamos, la lógica con que se está construyendo. Y desde luego ahí también hay directrices muy claras, y me olvidaba de una cosa que es importantísima señalarla, en términos de ahorros, de manejo muy austero de los recursos en una serie de rubros, como son todos estos que hemos comentado. Y una cosa que me olvidaba señalar es que en esas directrices se crea un mandato directo al Ministerio de Planificación para que en el lapso de 2 años, no quiere decir que hasta dentro de 2 años empiece el trabajo, sino que durante los 2 años que se abren a partir de ahora, Mideplan, junto con cada uno de los ministros, haga una revisión exhaustiva de cada ministerio en términos de duplicidades de funciones, de revisión de la pertinencia de las plazas que están asignadas, etc. Esto es una tarea que desde hace mucho tiempo está planteada. Desde el 2008 se comenzó a hablar de esto y hasta ahora se implementa en una directriz de formulación presupuestaria. ¿El presupuesto es más pequeño que el del año pasado? Eso lo verán cuando lo presentemos el 1 de septiembre, como les decía. Se guardó el misterio. El ministro de Hacienda tiene la obligación de llevar al Congreso el presupuesto. Doña Olga, por último, nos quedan 2 minutos con usted, pero yo no quiero demeritar todo lo que han hecho. En realidad, qué bueno que han hecho este tema en extras, en gastos flexibles, pero eso es una pequeñita parte en comparación con las anualidades y la dedicación exclusiva, que aquí se le paga dedicación exclusiva casi al que se le ocurra pedirla. Claro. Mire, hay una situación que yo no me explico, pues será parte de lo que también nosotros estamos mirando para atrás. Yo le digo a los jóvenes, así como Jeff, que hay mucho material de estudio para preparación de tesis sobre este tema de la gestión en el ámbito público. Se fueron creando una serie de incentivos y de condiciones en vez de haber valorado, o sea, cuáles son las condiciones de las bases salariales. Entonces ahorita tenemos situaciones de bases salariales que son absolutamente absurdas con relación a un mercado laboral. Sí. Y que la posibilidad de las instituciones públicas de tener personal digamos, formado, profesional, etcétera, pasa precisamente porque se fueron construyendo todas esas capas. Ahora, en el sector del gobierno central es donde el salario ocupa la mayor parte de la composición de la remuneración. En otros ámbitos del sector público no es así. Con el tema, usted mencionaba uno de los temas que a mí me parecen importantes. Yo le decía, creo que cuando empezábamos, a usted y a Isel, que debíamos colocar 2 temas en el debate: remuneraciones y calidad. Para la calidad, eso tiene que ver con, la institución X, cuál es el producto y cuáles son los resultados que tiene que generar. Evaluación del desempeño. Evaluación del desempeño, efectivamente. La evaluación del desempeño se hace bien en la medida en que se tenga muy claro cuáles son los procesos de trabajo que hay que hacer, cuáles son los perfiles que yo requiero para sacar adelante esos procesos de trabajo, cuáles son las tareas específicas que tiene que tener cada unidad y, por ende, qué es lo que cada uno de los trabajadores y trabajadoras tienen que hacer.
Eso es fundamental para poder hacer una evaluación de desempeño, que a mí me parece que es fundamental. Y a nosotros, o sea, como gobierno es un tema de la calidad de la gestión, eso es la evaluación del desempeño, que es a la institución, a las diferentes áreas de trabajo dentro de la institución y por supuesto a las personas que trabajan ahí. ¿Y cuándo se va a hacer bien? Yo le decía la semana pasada a uno de sus colegas, más pronto de lo que ustedes creen, van a ver una propuesta. No, pero ahí usted se lleva un montón de misterios, doña Olga. Sí. No, yo le respeto lo del presupuesto, porque está bien. No, constitucionalmente esto es así por lo septiembre. siguiente, porque desde luego yo en algún momento también señalaba que gran parte de los cambios que hay que hacer en el ámbito del empleo público son potestad del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y uno de ellos es lo que tiene que ver con evaluación. Claro, pero es que usted me dio la mitad del titular de hoy en la tarde, es gobierno impulsará nueva evaluación del desempeño a partir de, y me falta el dato fundamental. De el futuro muy cercano. Bueno, pero ya me dijo que van a presentar una nueva evaluación del desempeño. Está bien, una nueva forma de una nueva forma de evaluación de desempeño, pero que va más allá del individuo, me explico, porque tiene que ver con la institución. Sí, si le entiendo bien, es evaluación del desempeño de los funcionarios, de la institución, como se hace en las empresas. Mi jefe me evalúa a mí, yo evalúo a mis periodistas. Así. Exactamente, ¿por qué? Porque su empresa tiene que lograr determinados resultados. Sí. Y cada uno dentro de eso, para lograr ese resultado, existe un proceso de trabajo. ¿En cuánto nos vemos? Muy pronto. ¿Cuándo quiere volver a Matices? Muy pronto, ahí Mariela le va a establecer una cita. Yo le doy 2 semanas. ¿Tal vez? Gracias, Olga. Gracias, Jeff, por estar con nosotros. Ven, nos faltó la media hora, por eso Mariela se la quería llevar a las 3 de la tarde. Porque eso lo explica todo. Eso. Pero bueno, son las 2:57. Vamos a una pausa. Gracias, doña Olga. Gracias, Jeff. Regresamos con el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, exanalista de Noticia Monumental, durante mucho tiempo, así es que hoy se sentirá como en casa don Fernando también, explicándonos los proyectos que presentó ayer el Ministerio de Hacienda. Son las 2:58. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices.